Hola queridos hermanos, queridos amigos, estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico de esta tarde. Son las 8 de la tarde del viernes 26 de junio. Ya estamos en verano, hace calorcito y bueno, seguimos perseverando porque alimentarnos espiritualmente es algo que necesitamos, igual que cada día comemos. Nadie se extraña, ¿verdad?, que cada día tenga que comer 1, 2, 3, 4 veces. Nadie se extraña de eso, de decir, otra vez tenemos que comer hoy. No, ¿por qué? Porque lo necesitamos para nuestro cuerpo. Necesitamos alimentarnos, si no, físicamente, pues espiritualmente es algo que tenemos que asumir de la misma manera. Igual que nos sentamos mínimo 2 veces cada día a la mesa para ingerir los alimentos en la carne, esto tendría que entrar dentro de esa normalidad. Nadie piensa, es que no tengo tiempo para comer. Ahora son las 2 del mediodía o la 1, no sé a la hora que comes. Nadie piensa, ahora me tengo que sentar a comer. ¿Verdad que es así? Eso es una normalidad. Hermanos, igual tendría que ser la normalidad para nosotros. Gracias a Dios que algunos lo han entendido así y están buscando alimentarse cada día de la palabra de Dios. Así que bueno, me alegro de veros en esta tarde, ver que estáis ahí un día más y preparados para poder recibir el alimento espiritual que Dios tenga preparados para nosotros hoy, en esta tarde, repito, de viernes 26 de junio. Y bueno, veo la primera en saludar hoy ha sido Liliana Bermal, buenas tardes. Y Miriam también ha saludado. Miriam es argentina. Liliana, no sé de dónde es Liliana. ¿De qué país eres, Liliana? ¿Estás en España? ¿Estás en otro país? Porque ahora mismo no te ubico. Ahí te conocemos varias Lilianas y ahora me he desubicado. Bueno, y Juan Bermudo también está saludando. Buenas tardes, Juan. Bienvenido, Benito también. Me alegro de veros en esta tarde. Carmen Herrera, bienvenida desde aquí cerquita, la provincia de Tarragona. Ahora ya me acuerdo. La otra vez los mandé a Perú, no, pero están aquí cerca de nosotros. Aunque ellos son de otro país, de Ecuador, creo que me dijeron, o de El Salvador, ahora no recuerdo. Ah, Liliana de Balmol, claro, hombre, nos conocemos, sí, sí, sí. Por el apellido Bemal o Bernal. Me falla la vista, tengo que buscarme unas gafas. Están las letras ahí bien chiquititas. Liliana, sí, claro. Perdón que me despisté. ¿Y quién más? Juan Vázquez, buenas tardes. Y Mari desde Tarragona también, buenas tardes. Qué bueno volver a veros a todos y poder ahora compartir juntos de la palabra de Dios. Hoy nuestro estudio bíblico lo hemos titulado La autoridad en la Iglesia y vamos a estudiar sobre eso, sobre la autoridad espiritual que Dios ha mandado que tiene que estar aquí en la Iglesia. Así que vamos a abrir la Biblia y recibir lo que Dios nos quiera decir en esta tarde, pero antes vamos a hacer una oración y así le pedimos al Señor que nos bendiga, nos dirija y nos dejamos llevar por Él y que Él nos hable. Gracias, Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, todo lo que tú, Señor, provocas en nosotros. Y queremos presentarnos ahora delante de ti, poner este tiempo en tus manos, pedirte que tú nos hables, que nos enseñes, que nos lleves de la mano, Señor, en esta hora y pico que vamos a estar así juntos, para que todo lo que hagamos y digamos en este momento venga de ti, sea algo que tú provoques en nuestra vida. Háblanos, enséñanos, Señor. Haz que este tiempo sea especial, que podamos escuchar tu voz. No queremos endurecer nuestro corazón. Por eso, Padre, necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe, y que tu palabra, que es poder, transforme un poquito más nuestra vida. Queremos parecernos más y más al ideal que tú tienes para nosotros. Así que, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que van a escuchar este estudio bíblico. Estamos en tus manos y creemos que esto es tuyo, así que confiamos en ti. Y por eso este momento es especial, porque
no pertenece a este mundo, es algo eterno, algo que tiene que ver con tu reino. A ti la gloria, la honra, el honor, solo tú, Señor, eres Dios en nuestra vida, y tú eres un Dios santo, santo, santo. Por eso, Padre, te adoramos, te exaltamos, te reconocemos como Señor y dueño de nuestra vida y todo lo que nosotros somos y tenemos. Gracias, Señor, quedamos en tus manos agradecidos y pidiéndote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gracias hermanos por acompañarme un día más. Me alegro mucho de que estéis ahí. Y mientras leo el mensaje de José Luis y también de Beatriz, buenas tardes, también Paco y Rosario y Belén. Y bueno, Liliana me dijo que vive en Valmol, así yo ya la ubiqué, ya sé quién es, una querida hermana. Pero no dijo de qué país era, porque no nació en Valmol, vive en Valmol. Valmol es un pueblo que está aquí cerca de Valls. Son nombres catalanes, los hermanos que nos escucháis desde otros lugares. Valls es un nombre catalán, traducido al castellano sería Valles, y Valmol pues también es una palabra catalana que vendría a traducirse algo así como valle mojado, creo, ¿no? Valmol, debe ser eso. Muy bien, pues abre tu Biblia en Efesios capítulo 1. Espero que tengáis ya las Biblias ahí preparadas. Y en Efesios capítulo 1 leeremos el versículo 18 y 19. Recuerda que el tema de esta tarde es la autoridad en la Iglesia. Autoridad que el Señor ha delegado para que la Iglesia funcione como cualquier otra organización en este mundo, pero en este caso especial porque viene de parte del Señor. Pues vamos a ver qué es lo que Dios nos habla en su palabra. Bienvenida Ana Karina y buenas tardes. Y también leo a Sumati que está saludando. Hola Sumati. Sumati, ¿de qué parte de la India eres originaria? Ella vive aquí en Valls, pero es de la India, creo. Y a ver si nos cuenta de qué lugar, cómo se llama su ciudad, qué parte de la India. Bien, vamos a leer mientras los hermanos siguen ahí conectándose y saludando y contándonos cosas. Vamos a leer Efesios 1, 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Así oraba Pablo, para que los creyentes reciban esa luz, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Casi siempre el problema es que no entendemos, no asimilamos, no sabemos. Necesitamos esas oraciones para abrir nuestros ojos y saber, entender, discernimiento espiritual. La Iglesia, lo habremos repetido 1.000.000 de veces y hay que seguir repitiéndolo, no es una organización de hombres. No la hemos inventado nosotros, ni la dirigimos nosotros. Hoy hablamos de la autoridad espiritual en la Iglesia, la autoridad en la Iglesia. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Quién es la máxima autoridad en la Iglesia? A ver qué me respondéis. ¿Quién es la máxima autoridad en la Iglesia? Pablo oraba que sean alumbrados vuestros ojos, para que vuestro entendimiento sea alumbrado, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Por eso venimos a la palabra, para saber. Necesitamos recibir el mensaje de Dios para nuestra vida como iglesia, pero de forma individual. Dios te habla de forma personal. Él te dice lo que necesitas escuchar. En esta tarde Dios tiene algo que decirte. Espero que vengas a este tiempo con esa disposición, no solo por la mera intención de decir quiero aprender algo. Más que eso, Dios te quiere hablar. Él va a tratar contigo, Él va a producir cosas nuevas en tu vida.
el crecimiento no para espiritualmente en nosotros, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Imagínate, para saber a dónde Él nos ha llamado, esa esperanza que tenemos, las riquezas de la gloria en su herencia de los santos. Si tú miras si tú pones tus ojos en las cosas del mundo, verás las riquezas materiales que se corrompen, que se devalúan, que se pudrirán porque se quedarán aquí en este mundo cuando tú te vayas, pero Dios tiene otras riquezas y tenemos que entenderlas. Y también fíjate qué palabra, usas tú esta palabra cuando hablas con la gente por ahí, supereminente. ¿Utilizas esta palabra para hablar con alguien? Supereminente grandeza de su poder. No es suficiente decir su poder, ni siquiera grandeza de su poder. Hay que decir supereminente grandeza de su poder. Nos faltan palabras para poder describir las cosas de Dios. Con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dios hace cosas en nosotros. La Iglesia es su obra en este mundo y en la Iglesia estamos tú y yo. Así que esto es algo especial. Necesitamos hacer las cosas como Dios nos ha mostrado que debemos hacerlas. Necesitamos comportarnos como Dios espera que nos comportemos, porque todo lo que venga de Dios, recuerda que siempre será para tu bien, será para bendecirnos. Nunca nada vendrá de Dios que sea malo para nosotros. Él lo hace todo bueno en nuestras vidas. Bien, vamos a hablar como la Iglesia, como cualquier organización en la que estamos las personas, algo que está formado por personas, se necesita un orden para que funcione. Eso es algo pues totalmente comprensible, ¿verdad? Es una cosa que se entiende a la perfección. Entonces, Dios ha establecido un principio de autoridad dentro de la Iglesia para que la Iglesia funcione. Yo os he hecho una pregunta y espero, no sé si alguien me responde. ¿Quién es la máxima autoridad dentro de la Iglesia? ¿Quién es la máxima autoridad en la Iglesia? Espero unos segundos, un par de minutos para que si alguien quiere responder. Y mientras quiero hablarte de Israel como nación. ¿Conoces la historia? ¿Sabes un poquito la historia de Israel? Todo comienza en Abraham. Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, te multiplicaré, tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo te daré una tierra para que tu pueblo se establezca. Pero la historia de Israel es muy peculiar, muy especial, porque el propósito de Dios para nuestra vida está muy claro. Pero ¿sabes qué? Que Dios tiene paciencia con nosotros. No siempre entendemos las cosas de Dios. Por eso hemos comenzado leyendo en Efesios 1, 18 y 19, que era la oración de Pablo, para que sean abiertos nuestros ojos del entendimiento, para que comprendamos, para que sepamos las cosas que vienen de Dios. Entonces, el pueblo de Israel le pasaba eso. No acababan de entender lo que Dios quería hacer con ellos. Mira que Dios lo explicaba, les traía su palabra a través de los profetas, les mostraba su misericordia, era un Dios de amor y estaba ahí tratando con ellos, pero ni por esas. Así que Israel comienza a hacerse un pueblo grande en las familias de Abraham. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tiene a Jacob. Y es en Jacob cuando se empieza a mostrar esa configuración del pueblo de Israel en 12 tribus. Los hijos de Jacob son las 12 tribus que van a dar forma a la nación de Israel. Cuando termina el libro de Génesis, vemos que la familia de Jacob son unas 70 personas, la familia descendiente de Abraham, unas 70 personas. Cuando comienza el libro de Éxodo, nos muestra un pequeño lapsus de tiempo en el que Israel se han convertido en esclavos de Egipto, pero pese a la situación,
han continuado creciendo y multiplicándose. Y allí se nos da alguna cifra, se nos da la cifra de los hombres, no se nos dice el total de todas las personas, pero la cifra que da allí de hombres, recuerdo que son más de 600.000 hombres, 622.000, no recuerdo la cifra exacta, pero por ahí anda, 620 y algo mil, creo, si no me falla la memoria, sin contar mujeres y niños, o sea que mínimo eran más de 2 millones o 2,5 millones de personas. Por eso Faraón se sorprende de cómo crece el pueblo y quiere poner límites, prohíbe que tengan hijos varones, si nacen hijos varones tienen que matarlos, o sea, pone un control de natalidad, de control para que el pueblo no continúe haciéndose grande, por temor a que llegará un momento que sean más que nosotros y nos puedan oprimir a nosotros, ¿no? Pero Israel está esclavo de Egipto. Bueno, para ir sintetizando y yendo rápido. Dios llama a Moisés, Dios obra, milagros y al final Israel sale de Egipto. Y cuando salen de Egipto, la intención de Dios, y así lo entiende Moisés, Josué y Caleb, 3 hombres que parece que son únicos de su especie en Israel, porque son los únicos que están dispuestos a escuchar a Dios, creerle y obedecerle. Entonces, cuando estos 3 hombres salen de Egipto, ellos están convencidos que Dios nos va a llevar a la tierra que prometió a nuestro padre Abraham. Él nos va a dar una tierra, nos lo ha vuelto a decir, yo os voy a llevar a un lugar, a una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición. Y ellos salen pues para ir a Canaán. Y es un viaje que tarda pocos días, desde Egipto a Canaán hubiesen tardado pocos días. Pero un viaje de pocos días se convirtió en un peregrinaje de 40 años por el desierto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no salen de Egipto y se van a Canaán, ya que Dios les ha dicho, yo os doy esta tierra? ¿Por qué ellos se quedan 40 años en el desierto? ¿Por qué? Bueno, es otra pregunta que si quieres puedes responder. He visto que a la pregunta de quién es la máxima autoridad en la Iglesia, bueno, me alegro mucho de vuestra respuesta, porque yo estaba así sospechando que alguien dijera el pastor, pero no, José Luis respondió que Jesús, Luz dijo Jesús, Ana Karina dijo Jesús, Miriam dijo Jesús, Juan dijo Dios. Está bien, porque Jesús también es Dios. La respuesta correcta, premio para todos los que habéis dicho Jesús. Jesucristo es la máxima autoridad en la Iglesia. Lo hemos estudiado, hemos leído, vimos 10 verdades acerca de la Iglesia y ahí apareció esta idea varias veces, como que Cristo es quien edifica la Iglesia, como que Cristo es el Señor de la Iglesia, como que Cristo es quien nombra en la Iglesia los ministerios, los dones, etcétera, ¿verdad? Entonces está claro que la máxima autoridad en la Iglesia es Jesucristo, el cual es Dios. Bueno, os decía que temía que alguien dijese el pastor, pero me alegro de vuestra respuesta porque eso demuestra vuestra madurez en las Escrituras, en Cristo. Habéis recibido enseñanza y la habéis asimilado, pero hay mucha gente que si se le pregunta esto va a decir que la máxima autoridad en la Iglesia es el pastor. ¿Por qué? Porque en muchos lugares la figura del pastor casi que se idolatra, se convierten en la superestrella. Estos personajes que son famosos, son mediáticos, que pastores de iglesias grandes, numerosas, que tienen ya un prestigio, algunos hasta llevan guardaespaldas y todo. No me imagino llevando guardaespaldas, a no ser que sean mis hermanos ahí para estar en comunión y disfrutar y pasarlo bien. Pero hay muchas cosas extrañas dentro de la iglesia, pero la máxima autoridad es Cristo, evidentemente. Él es el dueño de la iglesia. Sí que es cierto que hay pastores en la iglesia, pero la Biblia habla de Cristo como el pastor de los pastores. Entonces, bueno, es algo que todos tienen que entender y asumir. Teníamos otra pregunta. ¿Por qué el pueblo de Israel sale de Egipto y en un viaje que hubiese durado pocos días se convierte en un peregrinaje de 40 años por el desierto? ¿Por qué?
Hemos leído en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esa palabra, alumbrando, en el griego, la palabra griega es fortizo. Fortizo se escribe así, F-O-T-I-Z-O. Fotizo, he dicho fotizo, F-O-T-I-Z-O. Fotizo significa algo así como emitir rayos, iluminar, sacar a la luz, aclarar algo que no se sabía, saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, escoger lo mejor. Todo eso significa fotizo. Y eso es lo que Pablo oraba por los efesios, que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento, que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, que realmente brille la luz, que podáis entender, que podáis ver los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo tenéis la vista todos? ¿Bien? Bueno, a pesar de la edad, todavía algunos nos vamos conservando. Yo nunca he necesitado gafas, pese a que en mi ojo izquierdo, desde siempre he tenido 0,25 de estigmatismo. Lo que pasa es que 0,25 es muy poco, o sea, nunca me ha afectado para nada y no he necesitado utilizar gafas. Ahora ya muchas veces ya habéis escuchado que me quejo que de cerca no veo bien. Si me pongo algo así muy cerca, lo veo borroso. Creo que eso se llama vista cansada o algo así ya por la edad. Entonces desde lejos sí. Entonces pues tendré que buscarme unas gafas para lectura, ¿no? Para ver así de cerca o algo parecido. Pero ¿cómo tenéis la visión? ¿Algunos tenéis problemas de vista? ¿Miopía, astigmatismo, estrabismo, alguna enfermedad de este tipo? ¿Qué es la miopía? Bueno, la miopía es visión de corto alcance. No veo de lejos. Eso es ser miope. El astigmatismo, que yo te decía que en un ojo tengo 0,25 de astigmatismo, es que a lo lejos se ve un poco borroso. O sea, yo cuando el oculista me tapaba el ojo y tenía que ver con el ojo izquierdo que tiene 0,25, veía las letras hasta cierto punto, a ciertos puntos las veía borrosas. Con el ojo derecho ningún problema, las veía todas. ¿Ves? Y ahora leo ahí los mensajes del WhatsApp, así desde aquí no las veo, lo que escribió ahí Esther. Pero si me pongo aquí, sí veo, hombre, perfecto, veo bendiciones, Víctor. Y René dice, bienvenido en club. Dice, creo que se refiere a lo de la vista. Con el ojo derecho veo perfecto a lo lejos. De cerca se me pone un poco borrosa la cosa. El astigmatismo es eso, es ver desde lejos las cosas borrosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú ves algo borroso o cuando tú eres miope y no ves bien de lejos? Pues que no sabes anticipar lo que te viene. Si tú tienes un grado severo de miopía o de astigmatismo, necesitas gafas sí o sí, porque imagínate que vas conduciendo con tu coche y todo lo que ves lo ves borroso o no ves, ¿no? Entonces eso es grave, no ves lo que viene. El estrabismo es lo que se conoce cuando los ojos están cruzadas. La palabra popular de este está bizco, la palabra bizco. Bueno, eso tiene que ver con el estrabismo. Tienes un ojo puesto en las cosas del mundo y otro ojo puesto en las cosas de Dios, espirituales. Estoy comparando las enfermedades las enfermedades visuales con las enfermedades espirituales. Estrabismo, un ojo mira para cada lado. Con un ojo miras al mundo, con el otro ojo miras a lo espiritual, a las cosas de Dios. Entonces es difícil tener discernimiento espiritual. Los ojos del entendimiento tienen que estar sanos. Por eso Pablo decía, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Tus ojos espirituales tienen que estar en perfecto estado. Si no ves bien, si ves borroso, si tienes un ojo que mira para cada lado, entonces tenemos un problema. Espiritualmente, físicamente, porque ahí veo comentarios ya que todos tienen cosas. Juan tiene astigmatismo en los dos ojos.
Miriam dice que tiene los dos. No sé los dos si se refiere a miopía y astigmatismo. Y Ana Karina dice que también tiene los dos. Bueno, en la carne es un inconveniente, pero para eso existe la óptica, que te ponen gafas y ya está, y se va solucionando el tema. Pero espiritualmente, ¿qué ocurre? Si tienes un problema, entonces tenemos ahí algo grave. Nancy dice dislexia. No sé, ahora esa palabra dislexia, no sé si eso tiene que ver con la vista. Nancy, no nos compliques ahora, es broma. No sé, Belén está por ahí, que es la auxiliar de enfermería. Bueno, y Ana Karina también trabaja también en un hospital. Creo que ahí por ahí tenemos varios, ¿no?, que están en hospitales. Dislexia. Creo que tiene que ver con otra cosa, no con la vista, la dislexia, pero no me hagáis caso ahora, que estoy ahí un poco... Vuelvo a lo espiritual. Nuestra visión espiritual tiene que ser perfecta para entender, para ver, para comprender. Sí, con los colores, dice Nancy. Bueno, el problema de que no ver bien los colores en problemas de la vista, quizás sí la dislexia tiene que ver o no, no sé, pero es, ¿cómo es la palabra? Estos que no ven bien los colores, ahora no me sale la palabra, daltónico. El daltonismo te lleva a confundir colores o no ver toda la amplia gama de colores. Dislexia no sé exactamente. Volvemos a lo espiritual. Tenemos que ver bien. Recuerdo la pregunta y la respondo. Nadie me ha dicho nada. ¿Por qué salen de Egipto y un viaje de pocos días se convierte en un peregrinaje de 40 años? ¿Sabes por qué? Porque no tenían bien su visión espiritual. No entendían lo que Dios les estaba diciendo, a donde Dios les quería llevar. Cuando los espías van a Canaán y ven la tierra, todos ven lo mismo, solo que de todos los espías, dos, Josué y Caleb, además de ver con los ojos de la carne, vieron también con los ojos del espíritu. Tenían discernimiento espiritual, sus ojos estaban alumbrados en su entendimiento. Y entonces todos vieron lo mismo, vieron fortalezas tremendas como Jericó, vieron gigantes, ejércitos poderosísimos, vieron, bueno, como ellos dijeron, una tierra que traga a sus moradores. Era realmente complicada esa tierra. Dice, nosotros nos veíamos como saltamontes y así nos veían ellos. Pero Josué y Caleb, además de ver con los ojos, vieron espiritualmente, creían a Dios. Y ellos dijeron, pero esa tierra fluye leche y miel. Es una tierra abundante. Es una tierra de bendición. Es para nosotros. Dios nos la da. Ellos creían. Tenían entendimiento. Mira, 3 razones principales por las que Pablo hace esa oración. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Tú tienes que tener tu visión espiritual en buen estado para saber cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Resurrección de los muertos, venida de Cristo, la eternidad, eso es lo que nos espera. Quizás muchos no muramos y seamos arrebatados. Si tenemos que morir físicamente, resucitaremos. La esperanza a la que Él nos ha llamado es esto: resucitaremos de los muertos. Cristo vendrá por nosotros. Entraremos en la eternidad. No habrá más muerte, no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni nada negativo. Segunda cosa, para que sepáis cuáles son sus riquezas espirituales. Y hermano, ahí estaremos inmensamente ricos. La medida, no sé, yo creo que no se puede calcular en cosas humanas. Algunos viven cristianamente, pero ignoran esas riquezas. Tienen su corazón en las riquezas de la tierra, del mundo.
están preocupados por lo que puedan tener y no poseer aquí en la tierra. Y viven muchas veces lamentándose. ¡Ay, pobre de mí! Siempre con escasez. Pobre de mí, siempre con limitaciones. Pobrecito de mí, que mira a los ricos, mírame a mí. Eso es porque no han sido abiertos los ojos de su entendimiento espiritual para que sepan, como Pablo dice, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Si tú tomas conciencia de que eres inmensamente rico, entonces no te sentirás nunca más desdichado. Y la tercera cosa que dice ahí Pablo es para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿Cuál es esa supereminente grandeza de su poder? No sirve solo con decir poder, ni poder grande, no, hay que decir también la palabra supereminente. Supereminente grandeza de su poder. Mira, en el versículo 20, la cual, esa supereminente grandeza de poder, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí Cristo resucitó. Esa es la demostración de esa supereminente grandeza de poder. La muerte no pudo retener a Jesucristo. Hermano, ahora ese poder también nos lo ha dado a nosotros. La muerte tampoco podrá retenernos a nosotros. Cristo resucitó de los muertos y no solo eso, se sentó a la diestra del Padre, se sentó en el lugar de poder, en el trono, porque mira lo que dice el 21. Se sentó en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bueno, la pregunta que te hice estaba limitada. Cuando yo te he dicho quién es la máxima autoridad en la Iglesia, y tú has dicho Cristo, tenías razón, pero ahora escucha lo que acabamos de leer. Cristo no es solo la máxima autoridad de la Iglesia, Él es la máxima autoridad. ¿De qué? De todo. No hay nadie que mande más que Cristo. Cristo es la máxima autoridad. Lo volvemos a leer para que sea la Biblia la que te lo explique. Dice, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra, a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino en el venidero. Cristo es la máxima autoridad y aunque Él es Dios, y eso siempre fue incuestionable, el mundo quedó perdido de la autoridad a la que tenía que estar bajo Dios por la mala gestión del hombre, por el pecado del hombre. Satanás tomó el control de ese mundo, lo hemos estudiado aquí mismo en Efesios, que este mundo sigue una corriente conforme al príncipe de la potestad del aire, pero cuando Cristo murió en la cruz, recuperó lo que se había perdido, o sea, recuperó toda esa autoridad. Legalmente, ahora todo está bajo su poder, su autoridad. Satanás se resiste a dejar el mundo. Por eso estamos en un proceso que terminará cuando Cristo venga a echar a Satanás, porque esto ya legalmente le pertenece. El versículo que no hemos leído, el 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Y qué más dice? ¿Lo estás leyendo? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de todo principado, autoridad, poder, señorío, todo nombre que se nombra, y Cristo
es la cabeza de la Iglesia, tiene toda esa autoridad. O sea que nosotros como Iglesia tenemos el poder delegado de parte de Dios también. Estamos disfrutando y experimentando esas bendiciones. La palabra sobre todo, cuando dice ahí sobre todo nombre que se nombra, sobre todo es una palabra griega que se ha traducido al castellano sobre todo. La palabra griega sobre es huperano. Sobre, en el griego, la palabra es huperano, que significa encima, hacia arriba, grandemente, alto, más alto. Eso es lo que significa. O sea, sobre, huperano significa lo más alto. Y todo, cuando dice sobre todo, la palabra griega sobre es huperano y la palabra griega para todo es pas. Así como suena, P-A-S, paz. Y paz significa todo lo que se pueda mencionar, nombrar. O sea, todo lo que tú puedas pronunciar con palabras, eso es lo que significa paz. O sea, Cristo está sobre, en el lugar más alto, de todo aquello que tú puedas mencionar. O sea, de todo lo que existe. ¿Se entiende? No hay nada que pueda estar por encima de Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, en Filipenses 2, 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, la misma idea, exaltado, levantado hasta lo sumo, lo máximo que se podía llegar de alto, exaltado hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Cristo está por encima de todos los demás nombres. Todo lo que tú puedas mencionar está por debajo de Cristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo está por encima de todo. No hay nada que se pueda colocar por encima de Él. Me vuelvo a Efesios otra vez, donde antes hemos estado leyendo. Me vuelvo otra vez al versículo 21 que hemos leído. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Aquí en este pasaje se nos dice, vamos a meditar en 5 cosas que se mencionan ahí sobre las cuales Cristo está. Él está sobre. Y se mencionan 5 cosas. Vamos a mencionarlas. Recuerda que el tema es la autoridad espiritual. Y nosotros vamos a estar hablando, esto está dentro de la serie de la Iglesia. Estamos estudiando sobre la Iglesia y aprendiendo cosas sobre la Iglesia. Entonces, nosotros vamos a llegar a ver la autoridad dentro de la Iglesia, pero para entender la autoridad dentro de la Iglesia tenemos que empezar entendiendo esa posición de autoridad de Cristo en todos los aspectos, porque recuerda que todo esto va encajando como unas piezas de un rompecabezas. Aquí ya ha salido la Iglesia y lo dio Dios y dio a Jesucristo por cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, ¿vale? Entonces, si Cristo es la cabeza de la Iglesia y Cristo tiene toda esa autoridad, la Iglesia también ejerce el derecho de esa autoridad. Y dentro de la Iglesia, Cristo ha establecido los principios y el orden también de autoridad. Pero vamos a ver esas 5 cosas sobre las que dice el texto de Efesios 1, 21, sobre las que Cristo está. Cuando dice ahí, lo primero que dice es sobre todo principado. ¿Qué quiere decir esa palabra? Principado. La palabra griega que se ha traducido al castellano principado es la palabra arjé. A-R-J-E, con acento en la I. Arjé. Arjé significa gobierno. Aquí habla principado. Es un gobierno, es una forma de
de Estado, de gobierno. Especialmente, quizás aquí tendría que ver con los ángeles, con seres espirituales. Por eso se utiliza la palabra principado al traducir arjé al castellano. Por ejemplo, si viésemos en 1 de Pedro 3:22, en 1 de Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Ves? Aquí en este versículo se nos aclara, se nos explica que Jesús está sobre esos principados, que aquí se especifican con la palabra ángeles, autoridades y potestades. Está hablando de cosas que hay en los cielos, porque dice que subido al cielo, se sentó a la diestra y a él están sujetos, ¿vale? Entonces, claro, ahora tenemos todavía una circunstancia extraña, y es que aunque Cristo está sobre todo principado, sobre todo gobierno de seres espirituales o angelicales, no todos le obedecen, no todos hacen su voluntad. Tenemos todavía una rebelión por ahí en medio que comenzó en algún momento de la historia antes que el hombre fuese, y nosotros desconocemos detalles. Sabemos lo que la Biblia nos dice, pero hay muchas cosas que son un misterio todavía para nosotros. Pero en esa rebelión, Satanás y muchos ángeles que le siguieron en la rebelión contra Dios están en desobediencia, en rebeldía. No le obedecen, no hacen la voluntad de Dios. Pero Cristo manda. Cristo es el que está por encima de todas estas cosas. Cuando dice principado, arjé, ahí entran los ángeles fieles como los ángeles infieles. Y estoy hablando siempre ángeles ahora de los seres angelicales, de los ángeles de los cielos, y en este caso de los ángeles caídos. Él está por encima de todos estos seres angelicales, solo que hay unos ángeles que le obedecen y otros que no le obedecen. Pero un día, como hemos leído ahí, toda rodilla se doblará. Quieran o no quieran, llega un momento en el que tienen que reconocer su señorío, el señorío que ahora tiene Cristo ya después de morir en la cruz, y utilizando esa palabra redención, recuperar todo aquello que se había perdido. Legalmente Él ha pagado el precio para recuperar lo que se perdió. Colosenses 2:15. Y volveremos a Efesios. Déjate ahí una marca en tu Biblia para volver. Pero en Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Notas? Habla de triunfar sobre ellos. Había una ventaja que habían tomado estas huestes espirituales de maldad, porque el hombre menospreció la autoridad que Dios le dio sobre la creación. Dios le dijo al hombre que sojuzgase la tierra, la utilizase, sacase el partido para su propio bien, pero él tenía esta encomendación de parte de Dios, ser el juez de la tierra, sojuzgar la tierra. Fue Adán el que le puso nombre a los animales. Dios le delegó al hombre que él fuese quien estuviese administrando ahí las cosas, pero el hombre pecó y delegó, o sea, menospreció esa autoridad, y Satanás aprovechó esa circunstancia. Tomó ventaja. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Cristo despojó nuevamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Satanás intentó evitar eso por todos los medios, tentó a Jesucristo durante toda su vida, intentó volver a los suyos propios contra él, uno de ellos se perdió, Judas. Fue realmente una batalla encarnizada, tremendo, pero finalmente, y el precio no fue bajo, el precio fue muy alto y costó muchísimo. El sufrimiento fue inconcebible para nosotros, pero finalmente Cristo triunfó en la cruz y tomó ventaja, triunfó sobre ellos, recuperó lo que se había perdido. Satanás se rebeló contra Dios, pero está derrotado. Dios es Dios y Satanás es una de sus criaturas, no tiene nada que hacer contra Dios. Pero Dios ha seguido ese proceso. La cruz fue el lugar de triunfo donde
Cristo ganó sobre todos esos principados y potestades. Ahora Satanás no puede hacer lo que quiere. El hombre fuerte fue atado. ¿Te acuerdas que explicamos ese pasaje? ¿Qué significa atar al hombre fuerte? Bueno, cuando Cristo vino y murió en la cruz, el hombre fuerte, Satanás, fue atado. Ahora tiene límites en su poder, en su autoridad sobre el mundo. Ahora la autoridad la tiene Cristo. Vuelvo a Efesios 1:21. Sobre todo principado, ya hemos visto que la palabra griega es argé, y ahora vemos lo otro que dice, y autoridad, principado y autoridad. ¿Qué quiere decir autoridad? En el griego la palabra es exousia, E-X-O-U-S-I-A, exousia. Y exousia significa autoridad, en este caso principalmente humana. Así como principado aquí era una forma de gobierno, pero principalmente de seres angelicales, ángeles buenos y ángeles malos. En este caso, cuando dice y autoridad, se está refiriendo la palabra exousia más bien a una autoridad principalmente humana. Exousia tiene que ver con cuando se habla del padre de familia o cuando se habla del presidente de un banco, el presidente de un país, un juez que tiene autoridad humana, o incluso cuando hablamos de la figura del pastor que tiene autoridad entre los hombres. Exousia es una palabra que habla de autoridad sobre poderes humanos, sobre gobiernos humanos, sobre grupos humanos. Todos estos, padre de familia, presidente del banco, de un país, o de una unión, o una autoridad como un juez, o el pastor también, que hemos mencionado, todos estos tienen, escucha bien, autoridad delegada. Porque repito, ¿quién es la pregunta? ¿Quién es la máxima autoridad? Ahora ya, no solo de la Iglesia, sino de todo lo que existe. ¿Quién es la máxima autoridad? Por encima de Satanás y sus poderes, por encima de cualquier poder humano, por encima de todas las iglesias. ¿Quién es la máxima autoridad? Cristo. Por lo tanto, toda autoridad que se ejerce en el mundo, o en la iglesia, o en lo espiritual, no deja de ser autoridad delegada, permitida de parte de Dios, de parte de Cristo, porque Él tiene toda la autoridad. Recuerda que toda esta autoridad está sometida a Cristo, y esto es algo importante que no podemos ignorar. Yo soy pastor, pero no puedo ser autoritario. Tengo que entender que la autoridad que yo tengo es delegada de parte de Cristo y tiene que estar sometida a la autoridad de Cristo. Cuando cualquier poder en el mundo ejerce autoridad sobre otras personas, no se tiene en cuenta esto que estoy diciendo. La autoridad en el mundo, y en muchas iglesias también, normalmente lo que hace es pisotear a los que están por debajo de él, pisotear a las personas. ¿Por qué? Porque no han sido alumbrados los ojos de su entendimiento y no son conscientes que van a tener que dar cuenta de la responsabilidad que tienen al haber recibido autoridad delegada. Hablando de presidentes de gobierno, de reyes, de los que mandan en los países, la Biblia dice que si están ahí es porque Dios lo ha permitido. O sea, Dios pone y Dios quita gobernantes en este mundo. La gente puede pensar, somos nosotros los que votamos. No, la Biblia dice que Dios es el que pone y quita. Y cuando uno es elegido presidente de un país, en España tenemos, el presidente se llama Pedro Sánchez. El presidente Pedro Sánchez seguramente ignora que si está ahí gobernando en un país como España, los que nos visitáis, los que estáis ahora compartiendo este tiempo de otros países, pues en vuestro país todos tenéis vuestro presidente, ¿verdad? Estos presidentes no entienden que la autoridad que tienen es autoridad delegada y tienen que rendir cuentas a Dios de lo que están haciendo y dejando de hacer.
Eso no lo tienen en cuenta. ¿Sabes? Les puede preocupar hacer cosas ilegales y tener que rendir cuentas a la autoridad judicial de sus países. A muchos presidentes se les ha juzgado por haber cometido delitos, delitos que tuviesen que ver con dinero, con prevaricaciones, con, en fin, muchas causas. Y a algunos de estos mandatarios les puede preocupar eso, tener que rendir cuentas a una autoridad, pero difícilmente encontrarás alguien con autoridad en este mundo que esté preocupado, sea consciente de que va a tener que rendir cuentas a Dios por la autoridad que Él le delegó a la hora de administrar esa autoridad en este mundo. Y la Biblia tiene ejemplos para eso, y te voy a mostrar uno para que veas que eso es así. Porque alguno dirá, bueno, el pastor, dice la Biblia, a los miembros les dice, obedeced a vuestros pastores en todo. Ya leeremos esos textos, ¿vale? Ahora solamente te cito así para ilustrarte. Obedeced a vuestros pastores en todo, porque ellos han de dar cuenta delante de Dios de vuestras almas. O sea, toda autoridad delegada tiene que rendir cuentas a aquel a quien dio esa autoridad. Pero no solo eso implica a las cosas espirituales en la iglesia, eso también está implicado en todos los poderes del mundo. Por eso la Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes, que nos sometamos a ellos. Porque si están ahí es porque Dios les delegó autoridad. El problema es que no siempre se administra bien esa autoridad. Cuando se administra sin esa perspectiva de temor a Dios, la autoridad es abusiva, se utiliza para pisotear a las personas. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia, en el libro de Daniel. Es el ejemplo de Nabucodonosor, un rey, dueño de un imperio poderosísimo, y hay algo muy interesante que aprender ahí. Vamos a leer en Daniel capítulo 2, versículo 37 y 38. Daniel 2, 37 y 38. Le dice Daniel al rey, a Nabucodonosor, le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes. O sea, fíjate qué reconocimiento de un hombre sabio, temeroso de Dios, especial como Daniel. Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres rey de reyes. ¿Por qué le dice eres rey de reyes? Porque era la cabeza más alta de mando en un imperio. Un imperio se caracterizaba por estar teniendo el control sobre muchas naciones. Una nación es una nación y tiene un rey, pero un imperio ha adquirido muchas naciones. Entonces, el que manda en el imperio es rey de reyes. ¿De acuerdo? No es el título de Cristo, rey de reyes. Aquí está hablando de un emperador, rey de reyes, humanamente hablando. Cristo es rey de reyes en todos los sentidos, en toda su magnitud. Pero fíjate lo que le dice a continuación Daniel a Nabucodonosor. Tú, oh rey, eres rey de reyes, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él, Dios, los ha puesto, los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Le habla del sueño que tuvo, de la imagen. Pero qué importante entender esto. Nabucodonosor podía jactarse y decir, yo soy el rey, el emperador. Cuando Nabucodonosor veía sus jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo, cuando Nabucodonosor veía el vasto imperio sobre el que él mandaba, se jactaba de eso. Pero ese fue su gran error. Perder de vista que eso que él tenía no era por él. Dios le había delegado esa autoridad. Porque mira un poquito más adelante en el capítulo 4, versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para
para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. ¿Te das cuenta, Nabucodonosor? No entendió, no escuchó lo que Daniel le había dicho. Tú eres rey de reyes, porque Dios te ha puesto sobre todos estos poderes. Él te ha puesto ahí. Tienes delegada la autoridad. Quien manda es Él. Quien te ha puesto ha sido Él. Pero Nabucodonosor no entendió eso. Se jactó de sí mismo. Y él se veía a sí mismo como la superestrella. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Pero fíjate algo que los gobernantes de este mundo ignoran. No tienen temor de Dios. Ni Pedro Sánchez, ni el Donald Trump, ni Boris Johnson, ni, bueno, todos los presidentes de todos los países de este mundo. No tienen idea, no son conscientes. Pobre de ellos. Porque todos los hombres tenemos que dar cuenta de nuestras obras, pero además tenemos que dar cuentas de aquellas cosas en las que Dios nos dio autoridad y qué es lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Aún no estaba la palabra en la boca del rey de Nabucodonosor cuando vino una voz del cielo que le decía: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, 7 años pasarán, dice, pasarán sobre ti. 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Has escuchado bien? Mira, Donald Trump, el ruso, ¿cómo se llama? A pesar el nombre, todos los gobernantes de este mundo, el Papa de Roma, todos los que tengan autoridad de alguna forma, todos están ahí porque Dios les ha dado esa autoridad. Él la da a quien quiere, dice. Y dice que en la misma hora que Dios dijo esas palabras, versículo 33, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres. Se volvió loco, perdió la razón. Dice que comía hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Te puedes imaginar la escena de Nabucodonosor completamente asalvajado? Se le fue la cabeza, perdió la razón. Fíjate, pasó de todo esto lo he hecho yo, con mi poder, para mi gloria. Pasó de eso a volverse loco y los oficiales, los otros que habían en Babilonia dijeron, el rey está loco. Pero hasta tal punto que no podían dejarlo allí viviendo, era salvaje, se volvió como un animal, una bestia, lo tuvieron que echar del palacio. Y comía hierba en el campo como los bueyes, su pelo creció de su cabeza, de su barba, sus uñas crecieron, se convirtió como una especie de bestia. Mas al fin del tiempo, versículo 34, yo, Nabucodonosor, recuerda que Dios había dicho, hasta que reconozcas. Y de pronto un día tuvo un momento de lucidez. Y dijo Nabucodonosor, hasta que yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¡Wow! ¡Qué milagro! Cambiar el corazón de un hombre así, pero fíjate lo que tuvo que pasar en su vida para que se diese cuenta. Yo no sé, hermanos, si muchos de los gobernantes de este mundo, en algún momento de sus vidas,
se dan cuenta de eso. Putin, Vladimir Putin, ¿no? No me acordaba el nombre, Nancy me lo recordó. Yo no sé si los gobernantes de este mundo se dan cuenta de que si están ahí, tienen que dar cuenta a Dios de lo que están haciendo, porque Dios les ha delegado esa autoridad. No sé si en algún momento de sus vidas reaccionan después de verse en la miseria, porque si mirásemos ahora todos los que han sido gobernantes, presidentes, cómo han terminado cada uno de ellos, cada uno sería una historia. Uno terminó con Alzheimer, el otro murió de cáncer, el otro terminó ahí sus últimos días olvidado de todo el mundo. Algunos fueron procesados, terminaron en la cárcel porque se les encontró los delitos que habían cometido mientras gobernaban. Terrible, hermano. Pero no sé si en alguno de esos casos, a alguno le pasó como a Nabucodonosor. No tengo un testimonio, pero podría ser. Que igual que Nabucodonosor, en un momento su razón le fue de vuelta y se dio cuenta y alzó los ojos a los cielos. Nabucodonosor se convirtió, hermanos, creyó. Porque dice, mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, versículo 35 leo, voy hasta el 37. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace su voluntad. En él, en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Quiero que te fijes en un detalle. ¿Te das cuenta del cambio de la forma de hablar de Nabucodonosor? Te voy a recordar cómo hablaba antes. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con mi poder y para la gloria de mi majestad? Y ahora la forma de hablar. Y me fue de vuelta mi razón, y me fue de vuelta la majestad de mi reino, me fue de vuelta mi dignidad, mi grandeza me la volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Notas el cambio de hablar? ¿Notas su forma de ver las cosas? Antes era yo he conseguido esto con mi poder, es para mi gloria. ¿Y ahora qué ha pasado? No, ahora Nabucodonosor dice, Dios me ha dado, Dios me ha restablecido, Dios me ha añadido. Y no solo eso, ya no es para mi gloria, ahora es para la gloria de Dios. Ahora yo, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué bueno que alguien aprenda la lección, porque no es lo habitual. La gente muere, no sé si comiendo hierba, con su pelo largo como plumas de águila y las uñas también. No sé si de esa manera algunos viven y mueren en su enfermedad, olvidados, y no se arrepienten. No reconocen que Dios es el Señor. Nabucodonosor creyó, se arrepintió y Dios les restableció. Aquí en Cataluña vivimos un suceso, un caso muy significativo, yo creo. Porque aquí tuvimos un presidente, tú sabes que en España es un país que está formado por diferentes autonomías. Una autonomía tiene un gobierno propio, aunque todos los gobiernos autonómicos siguen sujetos al gobierno del Estado. Hay poderes que pueden administrar desde las propias autonomías. En fin, hay una situación así. Entonces, cada autonomía tiene su presidente. En Cataluña actualmente tenemos
el presidente se llama Torra, de apellido, pero tuvimos durante muchos años, creo que como 20 y tantos años, porque aquí no hay ninguna norma que diga que el periodo de gobierno de un presidente está limitado a unos años, no, en las autonomías no. Entonces tuvimos un presidente que se llamaba Jordi Pujol y fue presidente de Cataluña durante muchos años. Y era una persona muy bien valorada y reconocida dentro del mundo político y en general. Era una persona pues con un buen hacer, era una persona respetable, en fin, su apariencia, su forma de gobernar, todo como muy correcto siempre y digno de ser respetado, sus adversarios políticos, todos le tenían mucho respeto. Al presidente de la Generalitat el título que tiene es el muy honorable presidente de la Generalitat, todo eso en catalán, molt honorable president de la Generalitat. Pero esa muy honorable, esa honorabilidad que él poseía, de pronto un día se cayó todo por el suelo. Porque se le investigó, la fiscalía le investigó por delitos económicos, de malversación de fondos públicos, de dinero que ocultó Hacienda. Resulta que tenía cuentas en el extranjero por millones de euros escondidas, etcétera, etcétera. Y todo se derrumbó, era como un castillo de naipes que se había construido. Y sí, ¿no? La familia Pujol, qué buen ejemplo, dignos de... Y de pronto un día se demostró que eran ladrones, que eran estafadores. Y todo ese castillo se cayó como castillo de naipes. Todos los que admiraban a estos hombres, hubo como un desengaño, ¿no? Porque dentro de la política cuesta encontrar gente honorable, digna, gente, digo de la política, pero sería cualquier área de poder en el mundo. Y que hubiese alguien así, pues aún de pronto ves algún presidente por aquí o por allá que dices, bueno, este es una buena persona, es una persona digna de ocupar ese cargo. Y de pronto simplemente es que ignorábamos lo que estaba oculto. Cuando descubrimos las cosas ocultas, pues toda esa imagen se desplomó, cayó. Ahí tienes un ejemplo tremendo. Si no reconoces al Rey del Cielo, como le pasó a Nabucodonosor, atente a las consecuencias. Pastor, que puedas escuchar estas palabras. Si crees que la iglesia te pertenece, si crees que el que manda ahí eres tú, y te jactas, no sé si como Nabucodonosor, con mi poder, con mi gloria, para mi gloria, yo lo hice, espero que no, pero sé consciente que solo tienes autoridad delegada. El pastor tiene que rendir cuentas a Dios cada día de lo que hacemos y no hacemos, porque el dueño de la iglesia es Cristo. Ahora, el principio de autoridad está ahí y es lo que tenemos que entender. Amén, hermanos. Me he vuelto otra vez a Efesios capítulo 1. Ahí estamos meditando y estamos viendo estas cosas, hemos visto lo que se menciona ahí en Efesios 1, 21, 5 cosas sobre las que está Cristo en su máxima autoridad. Y ya hemos dicho que Él está sobre todo principado, hemos dicho que es la palabra arjé, principado, tiene que ver sobre, especialmente habla de poderes espirituales, gobiernos, poderes, ángeles, creados así para estar al servicio de Dios. Dentro de esos ángeles ha habido rebelión, hay ángeles fieles y ángeles caídos. Hemos visto que también Cristo está sobre toda autoridad y la palabra exousía habla de autoridad principalmente humana y ahí hemos visto el ejemplo de Nabucodonosor. Y vamos a ver la siguiente palabra, la tercera, sobre todo principado, autoridad y poder. Esa palabra, poder, yo creo que más de uno igual sí que la sabéis en griego, porque es una palabra que muchas veces se ha citado en estudios bíblicos. Si alguien la sabe, ¿cuál es la palabra poder en griego que aparece ahí? Sobre todo poder. La palabra griega es dunamis.
Dunamis se ha traducido al castellano poder. Y dunamis literalmente hablaría de un poder sobrenatural, un poder para hacer milagros, para hacer cosas imposibles. O sea, yo puedo tener poder para hacer cosas. Yo puedo ejercer poder, pues con mis manos puedo crear, puedo trabajar, eso es tener poder. Pero el poder sobre el cual está Cristo es el poder para obrar lo imposible, el poder que obra milagros. La palabra dunamis ahí viene con esa capacidad para hacer milagros. Él puede ignorar las leyes que estableció en la creación, las leyes de la física, en fin, todo lo que son leyes aquí de este mundo, la termodinámica y la ley centrífuga y etcétera, etcétera. Para Dios no cuentan. Él puede ignorar todas esas leyes porque Él tiene poder para hacer lo que quiera. Y nadie más puede hacer eso, hermano. Solo Dios puede darte eternidad, que es uno de los milagros que Él ha producido en nosotros. Nosotros hubiésemos muerto, pero Dios nos ha dado eternidad. Ahora podemos vivir para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo está sobre todo poder. Todo poder no tiene que ver con Cristo, Él está por encima. La muerte también está por encima. Por eso tú y yo vamos a estar en la eternidad con Cristo. ¿Y qué más dice? Señorío, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Esta es la cuarta palabra que aparece ahí. Y esta palabra griega, señorío, es kuriotes. Pensabais que iba a decir curiosa. No, la palabra griega es kuriotes, con K de kilo. K de kilo, U-R-I-O con acento, T-E-S, kuriotes. Y la palabra kuriotes la tradujo ahí en Reina Valera por señorío. Significa poder, dominio, señorío, pero en este caso lo engloba todo. Si nos hemos dejado algo, está englobado ahí también, porque todo lo que tenga que ver con algún tipo de poder en este mundo humano y todo lo que tenga que ver con algún tipo de poder en el mundo espiritual queda comprendido en esta palabra, kuriotes. Adán fue puesto para señorearse sobre la creación, sobre lo que había sido creado. Pero Cristo ha sido puesto para que señoree sobre todo, lo espiritual, lo terrenal, todo lo que exista, está bajo el control de Cristo. Eso es lo que significa señorío, kuriotes. Cuando hablamos de Señor, podemos darle diferentes sentidos a esa palabra. Si lo utilizamos humano, bueno, es un trato cortés. Cuando yo presento a alguien y digo, y tenemos aquí al Señor tal, estamos utilizando la palabra Señor como un trato de cortesía, un trato de respeto hacia otra persona. Cuando utilizamos la palabra Señor en cuanto a poderes, tenemos que reconocer que solo Cristo es el que merece el título de Señor, porque solo Él puede ejercer ese señorío. En tu vida no puede haber otro Señor más que Cristo. Cuando yo reconozco a un hombre como Señor, aquí el Señor tal, recuerda, es una cuestión de trato cortés. Pero reconocer a alguien por Señor no es que Él tenga más poder o sea mejor que otras personas, no. Pero cuando hablamos de Señor en cuanto a calidad de ser, cuando hablamos de señorío, solo Cristo es Señor. Solo Él puede ser Señor en tu vida. No todo el mundo entiende eso. Y otros han hecho Señor de sus vidas al mismo Satanás. Pero eso es un grave error, porque el Señor de señores, el Rey de reyes es Cristo. Satanás ahora también tiene que rendir cuentas a Cristo, porque Cristo está también sobre todo señorío. Todos los señoríos que se puedan ejercer ahora están por debajo de Cristo. Los hombres se enseñorean sobre muchas cosas. El rico se enseñorea sobre
los pobres. El que adquirió un puesto de poder, el dueño de una empresa, se enseñorea sobre sus empleados. El rey o el presidente de un país se enseñorea sobre sus súbditos. Aún estos días que se está hablando de racismo, puede haber una raza que se enseñoree sobre otra. Puede haber un sexo, el masculino, que se enseñoree sobre otro, el femenino. Eso es lo que ocurre en este mundo. El hombre se enseñorea. Aquel que adquirió cierto poder lo aprovecha para enseñorearse sobre los demás. Y eso es fácil cuando uno está en autoridad y esta autoridad se le sube a la cabeza, entonces él se siente así. Digo que es fácil porque quizás tú dices, no, yo no me enseñoreo de nada. Bueno, piénsalo bien, míralo bien, porque a veces sí nos enseñoreamos. Siempre hay gente que consideramos que están más abajo de nosotros. Eso es enseñorearse. Hay que ser cuidadosos porque, repito, es muy fácil enseñorearse. Cuando Dios te delega autoridad, hay que tener mucho cuidado. Por eso estamos ahí en Efesios. Que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Porque es muy fácil llegar a creérselo. Pablo reconoce que tiene un aguijón en su carne que le atormenta y que es un mensajero de Satanás que le abofetea, pero ese aguijón al final está ahí porque Dios quiere que esté, para que él no se enaltezca en sobremanera, para que él no se llegue a eso, a enseñorear de los demás, que él no se piense que es mejor que otros. Cuidado porque Dios te ama, hermano. Si eres su hijo y Dios ve que te vas a enseñorear en sobremanera, que te vas a exaltar, que el ego se te va a ir por las nubes, cuidado porque Dios no tenga que provocar cosas en tu vida para que te bajes otra vez y toques tus pies en el suelo. Humildad. Ser humildes es un carácter bello en una persona. Lo contrario, el ego, el enaltecimiento, echa para atrás. Hay que reconocer lo que Dios es y lo que yo soy. Y yo no soy nada, Dios sí, Dios lo es todo. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Sabes lo que hace Satanás, no? Satanás se enseñorea de este mundo. Él se cree el señor del mundo. Por eso el mundo se mueve conforme al príncipe de la potestad del aire, al ritmo que Satanás marca. El pecado de Satanás fue ese. Subiré hasta lo alto y seré semejante al Altísimo. Él no quiso reconocer a la autoridad de Dios. Él quiso ser Dios y cayó. Y ahora Satanás se cree el dueño de este mundo y se enseñorea de este mundo. Mira, te voy a recordar lo que dice Lucas 4, 5 al 7. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. ¿Te das cuenta? Satanás se cree el dueño, se enseñorea del mundo. Me han sido dadas, el hombre fue quien se lo dio. Dios le dio la autoridad al hombre, el hombre se la pasó a Satanás. Pero Cristo ha recuperado, recuerda, redención. Ha recuperado la autoridad. Ahora todo está bajo sus pies. Pero fíjate la osadía de Satanás. Está hablando con el mismo Cristo, el mismo Dios hecho hombre. Y le está diciendo, todo esto es mío, yo te lo doy si me adoras. Bueno, qué pretensión, ¿no? Escúchame bien, pero tú, ¿de quién eres hijo? ¿Del Rey de Reyes? Espero que sí. Entonces Satanás no se puede enseñorear sobre ti. Aunque tú estás en este mundo, no eres de este mundo, así dice la palabra de Dios. Tú ya no eres del mundo, tú ya no sigues la corriente conforme al príncipe de la potestad del aire. Espero que no.
entonces tú ya no le perteneces a Satanás. Cuando, pero hay un problema. Si tú no estás sometiendo el señorío a Cristo, cuando tú no sometes lo que eres a Cristo, entonces le estás delegando a Satanás que él ejerza señorío sobre ti. Y eso ya no es propio si eres hijo. Por eso la Biblia trata todo este tema de muchos aspectos distintos, como que ya no somos esclavos del pecado. Cristo es tu Señor, ¿amén? ¿Puedes decirlo, hermano? Cristo es mi Señor. Entonces no sirvas a Satanás. No te amoldes al mundo. No sigas la corriente conforme al príncipe de la potestad del aire. No te hagas los tesoros en este mundo. Resiste a Satanás y huirá de ti. ¿Lo crees, hermano? Si eres pastor en la iglesia, Cristo señorea sobre ti. Si eres el esposo y padre en tu casa, Cristo señorea sobre ti. Si tienes una responsabilidad porque tengas empleados a tu cargo, Cristo señorea sobre ti, etcétera, etcétera. ¿Tienes alguna autoridad que Dios te haya delegado? ¿Eres hermano mayor? ¿Eres creyente veterano? ¿Llevas más años que otros? ¿Eres cualquier autoridad que tú puedas ejercer? Recuerda que está delegada por Cristo y le debes a Él dar cuentas por todo. Amén, gloria a Dios. Que algunos en el chat en directo están reconociendo Cristo es mi Señor. Nancy, felicidades. Gloria a Dios por eso. Y la quinta cosa, y muy rápido porque ya terminamos. Hemos mencionado 4 cosas: principado, autoridad, poder, señorío y, sobre todo, nombre que se nombra. Todo nombre que se nombra. O sea, por encima de cualquier hombre o ángel o cosa o animal o cualquier cosa creada. Todo lo que se pueda nombrar, Cristo está por encima, sobre todo, por encima. En este mundo, un nombre puede representar algo y puede abrir puertas. Si yo te digo, mira, he invitado mañana sábado, he invitado para que venga aquí a casa y os va a dar una conferencia Antonio López sobre informática, sobre el mundo de las finanzas, la informática y la electrónica y tal. Y tú dirás, ¿y quién es Antonio López? ¿Quién es este? Ahora, si yo te digo, mañana tengo aquí invitado a casa a Bill Gates, y él os va a hablar de economía, informática, etcétera. ¡Wow! Tú dirás, no me lo puedo perder. Estaríais todos ahí atentísimos, ¿no? Entre otras cosas os preguntaríais, ¿y qué hace Bill Gates en la casa de Víctor? Pues, ni idea, porque yo tampoco lo sabría. Un nombre abre puertas. Si tú te llamas no sé cómo, tal, bueno, actores, deportistas, famosos, cantantes, etcétera, etcétera, depende qué nombre tengas, eso tiene un reconocimiento, ejerce un señorío, pero no te olvides que el nombre de Cristo representa todo. Todo lo que es Dios, todo lo que existe, todo lo que se sostiene, todo, depende del nombre de Cristo. Por eso su nombre está por encima de todo nombre. Él está por encima de todo nombre que se nombra. Nada hay por encima del nombre de Cristo. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Recuerda que estudiamos que a Satanás no hay que atarle, hay que echarle. Pero no en tu nombre, porque Satanás puede decir, ¿y tú quién eres? La Biblia dice en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Cuidado, hermano, no menosprecies la autoridad de Cristo
Y cuando digo eso, también quiere decir que no menosprecies la autoridad que Cristo ha delegado en su iglesia o en los gobiernos de este mundo, en los diferentes poderes. Porque de eso hablaremos en el próximo estudio de esta serie. La serie es la Iglesia. Y ahora dentro de la Iglesia hablamos de el principio de autoridad. Hemos primero tratado de estudiar y ver qué quiere decir eso de tener autoridad, cómo es la autoridad en el mundo y al final de dónde viene toda autoridad. Y la conclusión ya creo que haya quedado claro que todo depende de Cristo. Entonces toda autoridad delegada, al final está Cristo por encima de esa autoridad. Así que no la menosprecies. De ahí vamos a estudiar el próximo día que estudiemos esta serie. Vamos viendo varias series a la vez. Estamos estudiando acerca de la Iglesia, estamos estudiando sobre hermenéutica, estamos estudiando sobre la Biblia y ahí vamos a continuar. Biblia, el próximo estudio de la Biblia, que es mañana, vamos a estudiar acerca del canon bíblico, cómo se compuso la Biblia, cómo se formó. Mañana sábado 27 de junio a las 8 de la tarde, ahí seguiremos estudiando. Pero esta noche ahora ya es tiempo para descansar. Bueno, algunos estáis todavía en la mitad del día, los que nos escucháis desde América, en otros países. Así que, hermanos, muchas bendiciones, que Dios os cuide, que Dios esté con vosotros, que Él abra los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Y si Él quiere, mañana nos volvemos a ver. Eres doblemente bendecido, hermano, porque si escogiste, entre otras cosas del mundo, el estar aquí escuchando su palabra, Dios te va a bendecir. Pero mucho, tenlo por seguro. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Así que un abrazo fortísimo, mis queridos hermanos. Nos vemos.